Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una historia sobre un joven llamado Kerem y como un simple anuncio, o mejor dicho, la revelación que lo acompañó, cambió su vida para siempre. Es una historia llena de giros inesperados, emociones intensas y sobre todo, de autodescubrimiento. Así que prepárense para un viaje emocionante. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que les encantará el contenido que tengo preparado para ustedes. La historia de Kerem comienza como la de cualquier otro joven de su edad. Tenía sueños, ambiciones y la típica incertidumbre sobre el futuro. Vivía en una pequeña ciudad llamada Eskişehir, rodeado de sus amigos y familiares, llevando una vida relativamente normal. Eskişehir, conocida por su vibrante vida estudiantil y sus parques llenos de esculturas, era un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazaban. Kerem sentía un profundo cariño por su ciudad, aunque también anhelaba explorar el mundo más allá de sus fronteras. Estaba a punto de graduarse de la universidad, con grandes expectativas sobre su carrera profesional. Estaba estudiando administración de empresas en la prestigiosa Universidad Anadolu y tenía una pasantía prometedora en una importante compañía de la capital, Ankara. Todo parecía estar encaminado, las piezas de su vida encajaban perfectamente en el puzzle del futuro que había imaginado. Su padre, Mehmet, un hombre trabajador y reservado, siempre había sido su mayor ejemplo a seguir. Mehmet trabajaba en una fábrica textil local, un trabajo duro que le había dejado las manos curtidas y la espalda dolorida, pero que siempre había desempeñado con orgullo y dedicación. Lo admiraba por su dedicación a la familia, su ética de trabajo y su inquebrantable optimismo, incluso en los momentos más difíciles. Mehmet era el pilar de la familia, el hombre que se levantaba temprano cada mañana para asegurarse de que Kerem y su madre tuvieran todo lo que necesitaban. Sin embargo, nunca habían tenido una relación particularmente cercana. Su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, mostrando su cariño más a través de acciones que de expresiones verbales. Kerem recordaba las incontables veces que su padre lo había ayudado con sus tareas, las largas horas que había pasado enseñándole a montar en bicicleta o las noches que había pasado contándole historias antes de dormir. Esas eran las pruebas silenciosas del amor de su padre. Un día, mientras navegaba por internet en busca de información para su tesis, Kerem se topó con un anuncio inusual. Era un anuncio clasificado, publicado por una fundación benéfica llamada Hayat Umut, buscando personas con un tipo de sangre muy raro, el AB negativo con una variante específica, para un programa de donación de médula ósea. Lo que realmente llamó la atención de Kerem fue el nombre que figuraba como contacto en el anuncio, era el nombre de su padre, Mehmet Yilmaz. El anuncio explicaba la urgencia de encontrar un donante compatible para una niña llamada Deniz, que sufría de una forma agresiva de leucemia. Al principio pensó que debía ser una coincidencia. El nombre de su padre no era precisamente inusual, aunque tampoco era muy común en Eskişehir. Había varios Mehmet Yilmaz en Turquía, pero la combinación del nombre y la rareza del tipo de sangre lo inquietaron. Pero la curiosidad lo carcomía por dentro. ¿Por qué su padre estaría involucrado en un programa de donación de médula ósea, especialmente uno que requería un tipo de sangre tan raro? Porque nunca le había mencionado nada al respecto. Decidió preguntarle a su padre directamente. Esperó pacientemente a que Mehmet regresara del trabajo. Cuando finalmente lo vio entrar por la puerta, con el rostro cansado pero la mirada amable, Kerem sintió un nudo en el estómago. Al principio su padre evadió la pregunta, mostrándose visiblemente incómodo. «Ah, eso no es nada importante, Kerem. Debes estar equivocado», dijo, evitando su mirada. Pero Kerem insistió, explicándole que lo único que quería era entender. Finalmente su padre cedió y le reveló la verdad, con la voz temblorosa y los ojos llenos de tristeza. La verdad era mucho más compleja y sorprendente de lo que Kerem jamás hubiera imaginado. Resulta que hace muchos años, cuando Mehmet era un joven estudiante universitario en Estambul, antes de que Kerem naciera y antes de que conociera a su madre, había donado esperma a un banco de fertilidad llamado Yeni Hayat. Lo había hecho por necesidad económica, en una época en la que las cosas estaban muy difíciles. La crisis económica de finales de los 90 había golpeado duramente a Turquía, y Mehmet luchaba por pagar sus estudios y ayudar a su familia.
Nunca le había dado mucha importancia al asunto, asumiendo que su contribución permanecería anónima y que nunca sabría si alguien había nacido como resultado de su donación. El banco de esperma le había asegurado la confidencialidad absoluta. Pero lo que su padre no sabía era que una de las mujeres que había utilizado su esperma para concebir había dado a luz a una niña, Denise, que padecía una enfermedad genética muy rara que afectaba su médula ósea. La niña necesitaba urgentemente un trasplante de médula ósea y, debido a su tipo de sangre inusual, la única persona compatible que habían encontrado era el padre biológico, es decir, el padre de Kerem. La búsqueda de un donante había sido exhaustiva y desesperada, recorriendo registros nacionales e internacionales. La fundación benéfica se había puesto en contacto con su padre a través del banco de esperma, después de un largo y complejo proceso legal que había levantado el anonimato de la donación, pidiéndole que se sometiera a pruebas para confirmar su compatibilidad y que considerara la posibilidad de donar su médula ósea para salvar la vida de la niña. Su padre había aceptado sin dudarlo, sabiendo que era lo correcto, pero había mantenido todo en secreto, temiendo cómo reaccionaría Kerem al enterarse de la verdad. Temía romper la imagen idealizada que Kerem tenía de él, temía que la revelación destruyera su relación. La revelación fue un golpe para Kerem. Se sintió confundido, traicionado y sobre todo, cuestionó todo lo que creía saber sobre su identidad y su familia. Necesitaba tiempo para procesar la información y entender las implicaciones de esta nueva realidad. La noticia le cayó como un balde de agua fría, desdibujando los contornos de su mundo. Pasó días enteros pensando en la niña, su media hermana biológica, a la que nunca había conocido. Pensaba en su sufrimiento, en su lucha por sobrevivir y en la angustia de sus padres. Se dio cuenta de que su padre había actuado con valentía y altruismo, poniendo las necesidades de una persona desconocida por encima de su propio miedo a revelar un secreto doloroso. Admiró la integridad de su padre, a pesar del secreto que había guardado. Finalmente, Kerem decidió apoyar a su padre y a su media hermana. Se sometió a pruebas para determinar si también era compatible con la niña, aunque las probabilidades eran bajas, dado que la compatibilidad de médula ósea es altamente específica. Afortunadamente y para sorpresa de todos, los resultados fueron positivos. No era tan compatible como su padre, pero aún así podría ser un donante alternativo en caso de que fuera necesario. Los médicos explicaron que esta compatibilidad parcial era inusual pero no imposible, y que podría ser crucial en el caso de que la donación de su padre no fuera completamente exitosa. La experiencia acercó a Kerem a su padre de una manera que nunca había imaginado. Aprendió a apreciar su honestidad, su sacrificio y su incondicional amor. Comprendió que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por los lazos de afecto, respeto y lealtad. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas y significativas. Kerem pudo ver más allá de la fachada reservada de su padre y descubrir la bondad y la nobleza que siempre habían estado allí. El padre de Kerem finalmente donó su médula ósea en un hospital de Ankara, y el trasplante fue un éxito, aunque requirió varios meses de cuidados intensivos y seguimiento médico. La niña se recuperó gradualmente y con el tiempo pudo llevar una vida normal. Kerem tuvo la oportunidad de conocerla y a sus padres, Elif y Ali, y se formó un vínculo especial entre ellos. Se convirtió en parte de su familia, una hermana a la que nunca había esperado tener. Los padres de Denise le expresaron su eterna gratitud a Kerem y a su padre, reconociendo el sacrificio que habían hecho. Esta experiencia transformó la vida de Kerem por completo. Le enseñó sobre la importancia de la empatía, la compasión y la generosidad. Le mostró que incluso los secretos más oscuros pueden revelar la belleza y la bondad que reside en el corazón humano. Aprendió a valorar aún más a su padre, a perdonar sus errores y a admirar su fortaleza. El evento lo hizo reflexionar sobre el significado de la vida y su propio propósito. A partir de ese momento, Kerem decidió dedicar su vida a ayudar a los demás. Abandonó su pasantía en la Compañía de la Capital, una decisión que sorprendió a sus profesores y compañeros, y se unió a la fundación benéfica Hayat Umut que había ayudado a su familia. Se convirtió en un defensor apasionado de la donación de médula ósea y trabajó incansablemente para concienciar a la gente sobre la importancia de salvar vidas. Organizó campañas de donación, dio charlas en universidades y escuelas, y compartió su historia personal para inspirar a otros a registrarse como donantes. La historia de Kerem es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas inesperadas, de giros inesperados que pueden cambiar nuestro destino para siempre.
A veces estos cambios pueden ser dolorosos y difíciles, pero también pueden brindarnos la oportunidad de crecer, aprender y convertirnos en mejores personas. Lo importante es estar abiertos a la posibilidad, aceptar lo que venga y encontrar la fuerza para superar los desafíos que se nos presenten. La vida de Kerem cambió por un anuncio por la revelación de un secreto familiar, pero al final, este cambio lo condujo a un camino de autodescubrimiento y a una vida llena de propósito y significado. Encontró su verdadera vocación al servicio de los demás. Y bien, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo he disfrutado contándosela. Creo que la lección principal aquí es que nunca sabemos qué nos depara el futuro y que a veces, las cosas más inesperadas pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. La clave está en cómo elegimos reaccionar ante estas situaciones y en cómo las utilizamos para crecer y mejorar como personas. La historia de Kerem nos enseña que la familia puede tomar muchas formas, que el altruismo puede surgir de los lugares más inesperados y que la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya inspirado y motivado a reflexionar sobre sus propias vidas y sobre la importancia de la familia, la honestidad y la compasión. Recuerden, un pequeño acto de bondad puede tener un impacto inmenso en la vida de otra persona. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez han experimentado algo similar en sus vidas? ¿Qué harían en la situación de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. ¿Conocían la importancia de la donación de médula ósea? ¿Se registrarían como donantes después de escuchar esta historia? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.